Mis manos temblaban mientras miraba fijamente el teléfono. 3 llamadas perdidas de Leonel, mi abogado. Luego un mensaje que me heló la sangre. Doña Dalia, llámeme inmediatamente. No vaya a la casa de su hija esta noche. Lo digo en serio. Me puse el pañuelo sobre los hombros lista para conducir de León a Querétaro para cenar el domingo con mi hijo. Rubén había estado suplicando toda la semana. «Mamá, nunca vienes. Rosita te extraña mucho. Estoy cocinando la cochinita pibil que tanto te gusta». ¿Cómo podía negarme? Pero solo un mensaje de Leonel. Lo había puesto todo patas arriba. Antes de que siga contando, déjame saber. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Y si es la primera vez que visitas el canal, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Me desplomé en la vieja silla de roble del comedor apoyando la espalda en el cojín gastado. La silla que Rafael y yo elegimos hace 45 años, cuando compramos esta casa en la colonia Guadiana, llena de risas y sueños. Rafael, mi difunto esposo, habría sabido qué hacer. Siempre fue así, un hombre fuerte y sereno, que siempre encontraba una salida a cada problema. Pero se fue hace 10 años y desde entonces he luchado sola contra este mundo. Su sombra sigue aquí en cada rincón de la casa, en cada recuerdo. Lo extraño muchísimo. Hoy era domingo, un día que esperaba toda la semana. Rubén, mi único hijo, había llamado temprano por la mañana con voz emocionada. «Mamá, ven a cenar a casa esta noche. Rosita no para de pedirte, te extraña mucho. Cocinaré la cochinita pibil que tanto te gusta». Había preparado una caja de pan dulce de la panadería favorita de Rafael y una nueva jarra de talavera recién salida de mi taller arcoíris, pensando en dárselos a Rosita, mi nieta, como regalo. En mi corazón en ese momento rebosaba una calidez, la calidez del afecto familiar de la reunión. Pero entonces un seco ting del teléfono sobre la mesa interrumpió mis pensamientos. Un mensaje nuevo. Fruncí el ceño ligeramente, cogí el teléfono para verlo. Mis ojos se clavaron en el texto que apareció en la pantalla, cada palabra como una daga clavada en mi pecho. «Doña Dalia, llámeme de inmediato. No vaya a casa de Rubén esta noche. Esto es urgente. Esperaré su llamada. Firmado Leonel Acevedo». Leonel, el abogado de nuestra familia durante más de 30 años. Un hombre sereno, prudente, que nunca exageraba. Su tono urgente y contundente hizo que mi corazón comenzara a latir desbocado. Asunto urgente. ¿Qué podría ser tan urgente como para cancelar la cena con mi hijo temblorosa? Marqué el número de Leonel. Mis manos estaban empapadas en sudor. El teléfono sonó largamente, cada timbre como un latido de la creciente inquietud dentro de mí. «Aló, Leonel». Mi voz se ahogó seca. «¿Dónde está? ¿Estás sola?» La voz de Leonel estaba tensa, urgente, a diferencia de lo habitual. Por teléfono incluso pude escuchar el sonido de gente moviéndose, el susurro de papeles, como si estuviera en su oficina ocupado con una pila de documentos. «Regrese a casa inmediatamente, doña Dalia. Voy para allá. Necesitamos hablar en persona y necesita ver unos documentos que acabo de recibir esta mañana. Hay algo que no puedo decir por teléfono. Absolutamente, repito, absolutamente, no vaya a casa de Rubén esta noche». «¿Absolutamente?» Esa palabra se repitió en mi cabeza, resonando. Leonel nunca había usado esa palabra. ¿Qué pasa? Me está asustando. Acabo de recibir su mensaje. Se lo explicaré cuando llegue doña Dalia. Solo regrese a casa de inmediato», dijo con voz firme. Respiré hondo tratando de calmarme. «De acuerdo. Regresaré a casa enseguida. Llamaré a Rubén para cancelar la cena. Venga pronto, por favor. Por favor, explíqueme todo con claridad». Colgué mis manos aún temblorosas. Una sensación fría recorrió mi espalda. Miré la caja de pasteles y la jarra de cerámica sobre la mesa.
Esos regalos de amor ahora de repente parecían sin sentido, pesados. Cogí el teléfono, marqué el número de Rubén. Tenía que mentir. No podía decirle a mi hijo sobre la llamada de Leonel. No ahora. «Aló, mamá». La voz de Rubén sonaba sorprendida al verme llamar de nuevo. «Rubén, hijo, lo siento. No me siento muy bien. Creo que no podré ir a cenar». Dije tratando de sonar lo más natural posible, pero sabía que había un poco de torpeza. Un sentimiento de culpa se coló en mi corazón, aunque no sabía de qué era culpable. «Oh, ¿estás bien, mamá? ¿Necesitas que te lleve al médico?», preguntó Rubén. Su voz sonaba preocupada. No pasa nada, hijo. Creo que solo necesito descansar un poco. Ya estoy mayor, ¿sabes? Reí con torpeza. «Tú ve a cenar, no me esperes». «Sí, bueno, descansa entonces. Te llamaré más tarde», dijo Rubén, su voz aún con un poco de decepción. Colgué. Mi corazón estaba apesadumbrado. El miedo crecía ocupando cada rincón de mi mente. Leonel era un abogado prudente, nunca me habría asustado sin una buena razón. Pero, ¿qué podría haberle hecho usar la palabra absolutamente al referirse a ir a casa de mi hijo? ¿Qué cosa terrible me esperaba? Me pregunté si sería una mala noticia financiera o algún pleito relacionado con el taller de cerámica. ¿O sería algo aún peor? Miré por la ventana, la luz de la tarde se desvanecía lentamente. Una sensación de extrema inquietud me invadió como una gigantesca nube oscura cubriendo el cielo. Sabía que desde ese momento mi vida ya no sería la misma. La inquietud me carcomía durante todo el trayecto de regreso a casa. Mi viejo bocho avanzaba por la carretera familiar, pero mi mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. Cancelé la ruta a Querétaro en el GPS, donde pensaba visitar una tienda de cerámica para buscar nuevas ideas. Ahora todo se volvió borroso ante las preocupaciones que invadían mi mente. Sabía que mi vida ya no sería la misma. Apenas estacioné frente a la casa, el jeep plateado de Leonel se detuvo justo detrás como si me hubiera estado esperando. Bajó del coche con un gran maletín de cuero negro en la mano y una expresión más seria de lo que nunca le había visto. Esa apariencia me encogió el corazón. Puse la caja de pasteles y la jarra de cerámica sobre la mesa sin la alegría inicial. La emoción y el miedo se convirtieron en una losa pesada en mi pecho. Leonel entró en casa sin decir una palabra. Solo me saludó con un rápido asentimiento. Se sentó a la mesa del comedor donde yo acababa de dejar los regalos para Rosita y sacó una gruesa pila de documentos del maletín. El olor a papel nuevo y tinta se extendió por el aire aumentando la tensión. No se anduvo con rodeos. «Doña Dalia», comenzó Leonel con voz tranquila pero llena de seriedad. «Hay algo que debo decirle. Rubén, su hijo, y Marbella, su nuera, han presentado una solicitud de incapacidad legal ante el Tribunal de Guanajuato». «¿Qué?», exclamé como si me hubiera caído un rayo. «¿Incapacidad legal? ¿Qué está diciendo Leonel? Imposible». Continuó sin prestar atención a mi asombro. «Piden al tribunal que la declare mentalmente incapacitada para administrar sus bienes y su negocio. Quieren convertirse en sus tutores legales y controlar completamente el taller de cerámica, Taller Arcoíris, las propiedades en Guanajuato y todas sus cuentas bancarias, incluida la cuenta de Banamex, que suele usar para transacciones internacionales, y también los derechos de uso de sus obras de cerámica». Sentí que mi cabeza daba vueltas. «Incapacidad mental. Control de bienes. Tengo 66 años, no 96. Gestiono mi taller de cerámica, pago mis impuestos regularmente a Hacienda cada trimestre. El año pasado los ingresos de Taller Arcoíris incluso aumentaron un 15%. Y el mes pasado obtuve un permiso para vender internacionalmente en el mercado estadounidense sin ningún problema. Cada martes por la mañana voy a la iglesia
a ayudar al padre Liam con la contabilidad. También soy miembro de la junta directiva de artesanos de cerámica local, asisto regularmente a reuniones y hago valiosas contribuciones. ¿Cómo pueden decir que estoy incapacitada? Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Leonel me empujó un estado de cuenta financiero detallado. Por esto, su patrimonio total incluyendo el taller de cerámica, valorado por un experto independiente. Las propiedades en Guanajuato, un apartamento en alquiler en la ciudad de Guanajuato y una pequeña parcela de tierra en las afueras de San Leonel. Y los ahorros personales se estima en más de 5 millones de pesos mexicanos. 5 millones de pesos. Una cifra enorme. Una fortuna que había dedicado toda mi vida a construir poco a poco con sudor y lágrimas. Marbella. La muchacha. Recordé cómo Marbella últimamente no dejaba de alabar mi taller de cerámica, preguntando por las ganancias de los grandes pedidos, incluso sugiriéndome que debería expandir el negocio a artículos más modernos como cerámica decorativa para el hogar de lujo en la Ciudad de México. Pensé que ella admiraba mi trabajo, quería aprender. Leonel negó con la cabeza, sus ojos llenos de comprensión. Eso no es admiración, doña Dalia. Es cálculo. Abrió su portátil y me mostró otros documentos. La desastrosa situación financiera de Marbella y Rubén. Marbella debe 2 millones de pesos de su boutique de moda de lujo en la colonia Roma, Ciudad de México, y de inversores no identificados que podrían ser gánsteres. También se enfrenta a pequeñas demandas de proveedores de seda de Oaxaca y diseñadores locales. Rubén no está mejor. Debe 1. 5 millones de pesos de proyectos de construcción fallidos en Querétaro, especialmente un pequeño proyecto de condominios que se estancó por falta de fondos y permisos de construcción. Me sentí mareada. Una montaña de deudas. Más de 3.5 millones de pesos. Así que esta era la razón. La codicia. El miedo a la bancarrota. Pero, ¿cómo Leonel obtuvo esta información privada? ¿Cómo sabe todo esto, Leonel? ¿Cómo consiguió nuestra información privada? Cuestioné sintiendo otra preocupación. ¿Habría hecho Leonel algo ilegal para ayudarme? Leonel me tranquilizó. Su situación financiera forma parte de su solicitud para demostrar su necesidad y su capacidad para administrar sus bienes. Han estado construyendo su caso contra usted durante al menos 6 meses, registrando cada uno de sus errores. Pasó una página de un documento señalando las líneas cuidadosamente mecanografiadas. Esperaron hasta después de su ligera caída en el mercado el mes pasado, solo un resbalón con una cáscara de plátano. Registraron cada vez que olvidaba el nombre de alguien, por ejemplo, el nombre de un vendedor de churros conocido, o perdía una cita, un bautizo en la iglesia. Incluso la vez que casi olvidó cerrar el taller con llave cuando fue al mercado a comprar ingredientes para hornear. Al escuchar esto, ya no me sentía mareada, sino que una intensa indignación estalló dentro de mí. Todos los hermosos recuerdos de mi hijo y mi nuera de repente se mancharon teñidos de cálculo y mentiras. Me habían estado observando, registrando cada momento de debilidad, cada pequeño lapsus de la vejez, para convertirlos en armas contra mí misma. La sensación de profunda traición me carcomía el alma. Esto no era solo codicia, era crueldad e inhumanidad. Miré el rostro serio de Leonel. Luego volví a mirar los números y documentos sobre la mesa. Marbella y Rubén, mi hijo y mi nuera, ¿serían realmente tan crueles solo por dinero? No podía creer que las personas más cercanas a mí pudieran tender una trampa tan sofisticada para despojarme de todo lo que había construido. Este dolor era incluso más profundo que el dolor de perder a Safi, a Rafael. Era la traición de mi propia sangre, de la confianza que había depositado en ellos. ¿Sería este el final de todo lo que apreciaba?
Todavía estaba en estado de shock. Los fríos números, las palabras afiladas de Leonel, como un viento tóxico, habían desvanecido todas las ilusiones de felicidad familiar que había cultivado durante tanto tiempo. Pero la verdad no terminó ahí. Lo que Leonel estaba a punto de mostrarme era aún más doloroso y humillante, tocando lo más profundo de la dignidad de una mujer que había vivido toda su vida con rectitud y honestidad. Leonel siguió pasando los documentos. Cada página que pasaba era como un desgarro en mi corazón. Presentó las pruebas que Marbella y Rubén habían preparado en mi contra. Señaló una foto borrosa ampliada en la pantalla de su tableta. Dicen que usted parecía confundida, perdida, que no encontraba el camino y que estaba hablando sola en el mercado de El Jardín. ¿Confundida?, exclamé con un nudo en la garganta. Ese día estaba buscando un tipo especial de arcilla azul para crear un esmalte único para la jarra de cerámica que estaba a punto de terminar. Estaba murmurando una oración a la Virgen de Guadalupe para encontrarla como una vieja costumbre. ¿Quién me tomaría una foto en ese momento? Sentí una terrible humillación. Habían convertido mi hábito espiritual, mi concentración profesional, en prueba de mi deterioro. Leonel no dijo nada. Solo suspiró. Presentó otro documento, una declaración firmada por el doctor Eduardo Ruiz. El médico declaró que yo parecía desorientada, olvidadiza, incapaz de cuidarse a sí misma, y que mostraba signos de deterioro cognitivo temprano, durante un chequeo médico de rutina. Me reí con amargura. Ese día tenía una gripe fuerte, se lo dije claramente. Tenía un poco de fiebre en mi cabeza, daba vueltas por tener que terminar un gran pedido de aguas calientes. Además, el doctor Ruiz es el médico de familia de Marbella, y Rubén, no mi médico personal. Solo me examinó superficialmente, sin hacer ninguna prueba. Mis palabras rasgaron el aire. Un médico que se suponía que debía proteger la salud de los pacientes estaba dispuesto a escribir mentiras para servir a la que y la conspiración de otros. Y eso no fue todo. Leonel puso una breve grabación de una llamada telefónica. El ruido era débil y mi voz sonaba un poco incómoda al hablar con un viejo cliente. Argumentaron que no recordaba el nombre de un cliente importante del taller de cerámica, la señora Rodríguez, y que había dado información incorrecta sobre el estado del pedido. ¡Imposible!, casi grité. Solo la confundí con otra señora Sabrina, una nueva cliente de Oaxaca, además con una calidad de grabación tan mala. ¿Cómo pueden usarla como prueba válida? Obviamente está editada. Leonel explicó, su voz grave. Argumentarán que la mala calidad se debe a que usted estaba confundida al hablar. Han distorsionado cada momento normal, cada pequeño error de la vejez en pruebas de incapacidad. Esto es abuso de personas mayores, doña Dalia. Se está volviendo demasiado común en México, a menudo llamado el despojo. El despojo. Esa palabra resonó en mi cabeza pesada. No solo querían quitarme mi dinero, también querían despojarme de mi honor, de mi intelecto, de mi vida entera. Me sentí como si me hubieran desnudado, expuesta a la vista de la sociedad. El dolor se convirtió en una furia ardiente. Pero esto es un fraude, completamente mentira. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? A la propia madre de Rubén. Quieren arruinarme. Mi voz temblaba de indignación. No podía aceptar esta cruel verdad. Leonel asintió. Así es. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas en el Tribunal de Guanajuato. Están actuando rápido, probablemente esperando pillarla desprevenida. 2 semanas. Solo 2 semanas para demostrar que no era una anciana senil, no una mujer que había perdido la cabeza. El dolor acumulado en mi corazón se había convertido ahora
en una determinación férrea. No los dejaría ganar. Lucharé hasta el final. Miré el rostro serio de Leonel. Luego volví a mirar los números y documentos sobre la mesa. Marbella y Rubén, mi hijo y mi nuera. ¿Serían realmente tan crueles solo por dinero? Después de todo lo que había hecho por mi familia, ¿era este el precio a pagar por la confianza absoluta? Me pregunto, ¿hasta qué punto se puede abusar del amor y cuál es el límite del sacrificio de una madre? Me pregunto si les quedaba algo de humanidad en sus corazones. 2 semanas. Eso era todo lo que tenía para demostrar que no era una anciana senil, ni una madre a la que su hijo y nuera querían despojar de todo. Tenía que luchar a toda costa, pero antes tenía que fingir que no pasaba nada. El plan de Leonel era claro. Recopilar pruebas médicas independientes, registrar detalladamente mis actividades diarias para demostrar mi lucidez. Y lo más importante, mantener el secreto absoluto. Empecé a ejecutar el plan de Leonel meticulosamente. Cada mañana me despertaba temprano sin sumergirme más en la tristeza o la indignación. Llevaba un diario detallado de mis actividades diarias. Un día mío no era solo hacer recados. Acababa de terminar un gran pedido de cerámica de 30 jarrones Talavera pintados a mano para una galería de arte en San Antonio, Texas, incluyendo el empaquetado y la preparación de los complejos documentos aduaneros. Tenía reuniones con Juan, mi joven aprendiz, para discutir nuevas técnicas de esmalte y procesos de cocción. Continuaba haciendo obras de caridad en la iglesia del padre Liam, ayudándole a administrar el fondo de caridad, asegurándome de que todos los ingresos y gastos fueran transparentes. Cada jueves por la tarde me reunía con la señora Catalina, mi vecina, para tomar café e intercambiar información sobre las plantas de nuestro jardín. Incluso organizábamos sesiones de intercambio de semillas con otros vecinos. Mi vida era vibrante y significativa sin signos de deterioro cognitivo. La parte más difícil era mantener el secreto sobre el juicio y fingir que todo era normal con Marbella y Rubén. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón latía con fuerza. Tenía que intentar contener la ira y el dolor, hablar con ellos, como si nada hubiera pasado. El miércoles mi teléfono volvió a sonar. Era Marbella. Respiré hondo tratando de esbozar una sonrisa forzada, aunque nadie me viera. «Mamá, lo siento por la cena del domingo pasado». La voz de Marbella era dulce, llena de una preocupación falsa. Rubén de repente tuvo un dolor de estómago terrible y tuvimos que llevarlo de urgencias a Querétaro. Resultó ser solo una indigestión. Rosita no para de pedir verte. Te extraña mucho. ¿Qué tal si lo posponemos para este fin de semana? Oh, no te preocupes, hija. ¿Rosita está bien? Yo también la extraño mucho. Intenté responder palabra por palabra con cautela. Marbella cambió de tema su voz. De repente se volvió más seria. Sabes, ya no somos tan jóvenes. He hablado con Rubén y pensamos que deberías establecer un fideicomiso para planificar tus bienes y asegurarte de que todo esté bien organizado y seguro en caso de que ya no seas tan joven, para que Rubén pueda gestionarlo fácilmente cuando necesites descansar o cuando quieras viajar mucho tiempo sin preocuparte por el trabajo. Incluso me sugirió que te ayudara a encontrar un administrador de fondos de confianza, sugiriendo a un amigo suyo llamado Carlos, que parece muy conocedor. Escuché esas palabras y sentí un nudo de asco en la garganta. ¿Un fideicomiso? Ahora mismo. Esto era claramente otra trampa, una conspiración más sofisticada para despojarme de mis bienes. Suena como una buena idea. Déjame pensarlo. Estas cosas necesitan tiempo y un buen asesoramiento de mi abogado personal. Respondí con cautela palabra por palabra. La voz de Marbella sonó un poco cortante, mezclada con una advertencia.
No lo pienses demasiado, mamá. Estas cosas son muy sensibles al tiempo. Nunca sabes lo que puede pasar. Solo quiero protegerte a ti y los bienes de nuestra familia de los malos. Hace poco te caíste en el mercado y varias veces olvidaste los nombres de los clientes. Me preocupa. Rubén y yo hemos hablado con el licenciado Romero, nuestro abogado, y él dice que establecer un fideicomiso es la mejor solución. Es el licenciado Romero. Otra vez él. Estaban coordinados. La amenaza era constante y el nivel de manipulación aumentaba. De acuerdo, lo pensaré detenidamente. Gracias por tu preocupación, Marbella. Dije tratando de mantener la voz tranquila. Colgué con el corazón lleno de asco. Estaba tratando de engañarme para que firmara algo incluso con la fecha del juicio tan cerca. Incluso mencionó a su abogado. Inmediatamente llamé a Leonel. Leonel me ha vuelto a llamar. Está tratando de engañarme para que firme algo, incluso con la fecha del juicio tan cerca. Incluso mencionó a su abogado. Le conté detalladamente la llamada de Marbella a las veladas amenazas. Leonel parecía muy preocupado. Doña Dalia hizo bien en no aceptar nada. Esto es claramente un intento de fortalecer su posición ante el tribunal, o incluso una forma de presionarla para que entregue el control de sus bienes de forma voluntaria. Sentí como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. No solo querían mis bienes, también querían que yo misma se los entregara. No sabía si podría escapar de esta sofisticada trampa y qué harían a continuación para lograr sus objetivos. ¿Tendría su codicia algún límite? El miedo se coló, pero junto a él, una determinación más fuerte que nunca protegería mi legado a toda costa. Los 2 últimos días antes del juicio transcurrieron con extrema cautela. Continué trabajando en mi taller de cerámica, seguí escribiendo mi diario, pero en mi corazón siempre había un mal presentimiento. Sin embargo, no podía imaginar que el peligro vendría de otra dirección mucho más cruel, algo que nunca pensé que se atreverían a hacer. Solo 2 días antes del juicio, tenía una cita importante en el taller de cerámica para entregar un gran pedido de 20 jarrones de Talavera a un renombrado coleccionista de arte de Puebla, don Ernesto Vega. Había preparado meticulosamente los documentos de envío y las facturas, todo tenía que ser perfecto. Había revisado mi bocho con mucho cuidado antes de salir. Rubén lo había revisado la semana anterior y dijo que todo estaba bien. «Mamá, puedes conducir tranquila, no hay ningún problema», me había dicho. Estaba conduciendo mi viejo bocho por una cuesta sinuosa cerca del mercado El Baratillo. Una cuesta conocida por ser peligrosa y tener mucho tráfico de camiones. Este lugar se había cobrado la vida de no pocos conductores inexpertos. Siempre conducía aquí con la máxima concentración. De repente, una sensación escalofriante me recorrió la espalda. Pisé el freno. El pedal del freno se hundió profundamente hasta el suelo sin ninguna reacción. Completamente inoperativo. En un instante todo pareció ralentizarse. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera salirse del pecho. Más de 40 años de experiencia conduciendo por las carreteras de montaña de León, Guanajuato, me salvaron. Yo, con reflejos rápidos como un rayo, intenté cambiar de marcha, tirar del freno de mano, pero el coche seguía acelerando. Delante había un camión cargado de ladrillos que venía en dirección contraria. Esquivé el coche por un pelo, el claxon sonó de forma estridente. Un segundo después, me estrellé contra un gran cactus al borde de la carretera. El fuerte impacto me dejó con leves contusiones en el hombro y la frente, pero el coche sufrió graves daños en la parte delantera, quedando inmovilizado. El parabrisas se hizo añicos con fragmentos de cristal brillantes como diamantes esparcidos por todas partes.
Estaba aturdida, pero lo suficientemente consciente como para darme cuenta de que estaba viva. Un vendedor de frutas llamado Ramón, que solía pasar por esa carretera, había visto el incidente. Rápidamente corrió a ayudarme con el rostro lleno de preocupación. «¿Doña Dalia está bien?» «Ya llamé a la policía de tránsito y a una grúa», dijo Ramón con voz temblorosa. «Vi una camioneta SUV negra que aceleró mucho justo después de que su coche perdiera el control. Se veía muy sospechosa, incluso alcancé a notar la matrícula. Una camioneta SUV negra, como en las películas. Una sensación fría me recorrió la espalda. Esto no era un accidente, esto era intencional. Inmediatamente llamé a Leonel desde mi teléfono. Mi voz temblaba llena de ira y miedo. «Leonel, acabo de estar a punto de morir. Los frenos de mi bocho fallaron por completo. Alguien quiere matarme». Rubén lo revisó la semana pasada. Dijo que todo estaba bien. Ramón dice que una camioneta SUV negra aceleró. Leonel al otro lado de la línea. Su voz también era seria y parecía conmocionada. «¿Está bien, doña Dalia? ¿Dónde está?» «La policía ha confirmado que los frenos fueron saboteados. Esto no puede ser un accidente. Quédese ahí. Voy para allá enseguida». Hizo una pausa. «También acabo de descubrir algo preocupante sobre Rubén. Algo que creo que debes saber antes del juicio». «Sobre Rubén. ¿Qué más? ¿Qué ha hecho el muchacho para que sea así?», pregunté sintiendo un nuevo miedo. Después del accidente pensé que las cosas habían llegado a un límite, pero parecía que la verdad era mucho más cruel. Leonel, que estaba investigando más a fondo la situación financiera de Rubén por mi sugerencia y la de un viejo conocido de Rubén de la universidad, quien se había puesto en contacto con Leonel de forma anónima, diciendo que Rubén estaba siendo buscado por un grupo de usureros. Había recibido una llamada de su viejo amigo en la oficina de registro de la propiedad en Oaxaca. Leonel me volvió a llamar después de que me hubieran llevado a casa y el coche hubiera sido remolcado para la inspección forense. Informó sobre los resultados preliminares de la inspección de la policía de tránsito. Los frenos de su coche fueron saboteados deliberadamente, doña Dalia. Hay rastros de cortes en los cables de los frenos, dijo su voz llena de preocupación. Al mismo tiempo también he confirmado otra información impactante. He encontrado una deuda secreta mucho mayor de lo que Rubén había declarado en los documentos judiciales. El muchacho había hipotecado una parte de la tierra de la familia de la que usted no tenía ni idea. Una parcela de gran valor sentimental donde está enterrado el abuelo de Rubén, cerca del Cerro de la Bufa, para construir un pequeño complejo turístico ecológico en Puerto Escondido, Oaxaca. Ese proyecto fracasó estrepitosamente, dejándole una deuda personal de unos 2.5 millones de pesos mexicanos con un grupo de prestamistas informales vinculados a una banda local en Oaxaca. Me quedé helada. La tierra de la familia, donde descansaba el abuelo de Rubén. El lugar donde Rafael y yo llevábamos al muchacho a jugar cada fin de semana, contándole la historia de nuestra familia, de nuestras raíces. Ahora todo estaba hipotecado. ¿Rubén hipotecó la tierra de la familia? ¿La tierra de su padre? Sin decírmelo. Así que no es solo por Marbella. También quiere mi dinero para sí mismo, para enmendar sus errores y salir de deudas. Mi voz se quebró. Mi corazón dolía. Esto no era solo traición, era la destrucción de una parte sagrada de la familia. Leonel asintió. Así parece, doña Dalia. Él también es parte de esta conspiración. Marbella pudo haber descubierto esta deuda y aprovechado su miedo para empujarlo a su plan. Estaba tan desesperado que pudo haber accedido a las acciones más extremas.
necesitamos aumentar la seguridad de inmediato. Esta es una situación muy peligrosa. El miedo y la ira por el accidente se convirtieron en asombro y dolor al darme cuenta de la y amarga verdad sobre mi hijo. Rubén no era solo una víctima de Marbella, sino también un cómplice con motivaciones propias más complejas y egoístas. Esto hizo que la traición fuera mucho más profunda, una herida que no podría sanar. La policía llegó al lugar del accidente, comenzó la investigación y de inmediato se añadió más personal de investigación sobre el sabotaje del coche. Leonel organizó guardaespaldas para vigilar mi casa. Miré el rostro preocupado de Leonel. Luego miré por la ventana donde se veían las figuras de los 2 guardaespaldas recién asignados. Alguien no solo quería quitarme mis bienes, sino que también quería evitar que llegara al tribunal. ¿Qué harían a continuación para lograr sus objetivos? ¿Cuánto crees que una madre puede soportar la traición de sus propios hijos? Pensé que había tocado fondo en mi sufrimiento. El accidente, la verdad sobre la deuda de Rubén, las pruebas falsas que habían orquestado. Pero esa noche un inesperado rayo de luz apareció trayendo consigo una verdad aún más aterradora que el accidente, una verdad que me perseguiría para siempre. La misma noche del accidente estaba sentada en casa temblorosa por el shock. 2 agentes de la Unidad de Investigación de Daños acababan de irse después de confirmar que el bocho había sido saboteado deliberadamente y estaban ampliando la investigación preguntando más sobre la SUV negra y el testimonio de Ramón. Leonel también acababa de irse, advirtiéndome que tuviera mucho cuidado que no saliera de casa sola. Los guardaespaldas estaban apostados afuera, pero aún me sentía insegura. Mi casa, que había sido el lugar más seguro, ahora parecía una jaula de cristal frágil. Mientras estaba sumida en el torbellino de emociones, un suave toque en la puerta me sobresaltó. ¿Quién podría venir a esta hora? Miré por el ojo mágico y vi una figura familiar. Era Rosita. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar, su pelo oscuro revuelto. ¡Abuela! Rosita casi se derrumbó en mis brazos en cuanto abrí la puerta. Me abrazó con fuerza temblorosa. ¿Estás bien, abuela? Tengo tanto miedo. La abracé acariciando su suave cabello. Estoy bien, mi pequeña. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué lloras tanto? Rosita contó entre sollozos. Se había enterado del accidente a través de una vecina amiga. Y luego parte de la conversación de sus padres sobre el accidente se había colado por el teléfono. Yo creo que deberías escuchar esto. Rosita me entregó el teléfono. Sus manos aún temblaban. Lo siento, abuela. Yo grabé en secreto porque sentí que algo andaba mal cuando mis padres hablaban, especialmente después de escuchar algunas frases ambiguas de mi madre Marbella sobre terminar todo rápido. No sé por qué lo hice, pero creo que necesitas escucharlo. Tomé el pequeño teléfono de las manos de Rosita. Mi corazón latía con fuerza. La grabación. La bomba. En el silencioso salón las voces de Marbella y Rubén sonaron claras, frías y calculadoras. Marbella, voz cortante, aparentemente enojada porque el accidente no causó heridas graves. Rubén, te lo digo, solo quedan 2 días para la audiencia. Leonel Acevedo es demasiado bueno. Con el desafortunado accidente de su madre, espero que no esté lo suficientemente fuerte como para ir a la corte. Si no, tendré que buscar otra manera. Pero si ella sigue obstinada, tenemos el testimonio del doctor Ruiz. Las fotos, todas las pruebas se han recopilado sistemáticamente. Incluso si ella se defiende, le costará cientos de miles de pesos en honorarios legales. Mi corazón se encogió. El accidente desafortunado. Dijo eso Rubén, voz temblorosa llena de preocupación mezclada con miedo. Marbella, ¿estás segura de que esta es la forma correcta?
Ese accidente es demasiado peligroso. ¿Qué pasaría si mamá resultara gravemente herida? ¿O muriera? ¿Estás segura de que no nos descubrirán? Dijiste que solo era una advertencia. Mamá podría morir. La voz de Rubén, temblorosa, asustada. Él sabía. El muchacho sabía del accidente. El dolor y la indignación dentro de mí llegaron a su punto máximo. Marbella con desprecio, voz más baja. ¿De qué manera eso es solo una advertencia? No queremos herirla de verdad, solo que entienda que las cosas ya no son fáciles. La jueza Esmeralda verá un patrón de deterioro cognitivo, más claro después de ese shock. Cuando ganemos el taller de cerámica Taller Arcoíris y la propiedad en Guanajuato, se pondrán a la venta de inmediato. Debemos obtener unos 3.5 millones de pesos después de pagar la hipoteca y nuestras deudas, incluida tu deuda en Oaxaca. Entonces podrás librarte de esos prestamistas. Vender el taller de cerámica. Vender el legado que había construido toda mi vida. Vender mi alma. Su voz era fría, tan cruel que era increíble. Querían despojarme de todo. Rubén. ¿Y mamá qué? ¿A dónde irá? Ha vivido aquí toda su vida. Un rayo de esperanza de que Rubén aún tenía un poco de conciencia. Pero entonces... Marbella, una breve pausa, luego la voz más fría que nunca. Hay una residencia para adultos mayores muy bonita en Celaya. Mucho más barata que León, Guanajuato. Ella estará bien. Ni siquiera notará la diferencia. Tarde o temprano lo olvidará todo. Podemos decir que ella quiere estar cerca de una mejor instalación médica. No te preocupes, Rubén. Todo está bajo control. Ya lo he arreglado todo. Ni siquiera notará la diferencia. Esa frase fue como una daga que me atravesó el corazón. Me veían como un objeto, una carga que debía desecharse. Mis lágrimas brotaron incontrolables. Rosita lloraba desconsoladamente, sus sollozos resonaban en la habitación. Abuela, lo siento. Te amo. Y ellos están hablando de ti. Como si ya no fueras una persona. La niña me apretó la mano. Abracé a Rosita acariciando su pequeña espalda temblorosa. Has hecho lo correcto, mi pequeña. Has hecho exactamente lo correcto. Estoy orgullosa de ti, mi estrella. Rosita. Mi pequeña estrella era la única luz en esta oscuridad. Su valentía me había dado esperanza, una pequeña chispa en el mar de la traición. Inmediatamente llamé a Leonel Acevedo. Ahora ya no temblaba de miedo, sino con una determinación inquebrantable. Leonel, Rosita tiene pruebas irrefutables. Una grabación. Marbella planeó el accidente. Quieren internarme en un asilo de ancianos. Lo quieren todo. Mi voz era firme, fuerte. No solo estaba protegiendo mis bienes, sino también mi vida y el legado de mi familia. Abracé fuerte a Rosita, mi corazón dolido, pero lleno de esperanza. Con esta prueba no solo podríamos proteger mis bienes, sino también desenmascarar sus verdaderas intenciones. Pero, ¿sería suficiente la grabación de una niña de 16 años para luchar contra quienes habían planeado tan meticulosamente y tendrían otras cartas bajo la manga para sorprenderme en el juicio? ¿Estaría realmente la justicia de mi lado? A la mañana siguiente, bajo el sol abrasador de Guanajuato, entré al tribunal no con miedo, sino con un fuego de justicia ardiendo en mi corazón. Mis manos apretaban las de Rosita. Las pequeñas manos de la niña me transmitían una fuerza extraña. 2 guardaespaldas iban delante, Leonel Acevedo a mi lado, su mirada firme. Todo el trayecto transcurrió con extrema tensión, cada paso cargado con el peso del destino. Leonel tranquilizaba constantemente a Rosita, pero la niña seguía apretando mi mano, su pequeño rostro lleno de preocupación. Un policía local también fue dispuesto por Leonel para escoltarnos, lo que me hizo sentir un poco más segura.
Entramos en la sala del tribunal, una sala con una arquitectura colonial antigua, con gruesas paredes de piedra y exquisitos detalles tallados. El olor a madera vieja y papeles se extendía por el aire, creando un ambiente solemne, pero también lleno de presión. A mi lado estaban Leonel Acevedo y Rosita. Al otro lado del pasillo, Marbella y Rubén, sentados con su abogado, el licenciado Carlos Romero. Marbella no se atrevía a tear. A mirarme a los ojos, la muchacha no dejaba de ajustarse su costoso chal de encaje, con el rostro pálido, los ojos desviándose llenos de pánico. Rubén se veía demacrado. El muchacho no se atrevía a levantar la cabeza, sus manos apretadas, sus labios, moviéndose como si estuviera recitando una oración. La imagen de mi hijo en ese momento me partía el corazón, pero la ira aún me dominaba. La jueza Esmeralda Delgado presidía el tribunal con un rostro serio y una mirada aguda escudriñando a todos los presentes. Pidió a todos que mantuvieran el orden, su voz grave, pero llena de autoridad. El licenciado Carlos Romero, abogado de Marbella y Rubén, se levantó y comenzó a presentar el caso. Pintó un cuadro de mí como una anciana débil senil con pérdida de memoria y de una pareja de hijos devotos que intentaban proteger a su anciana madre. Utilizó las pruebas falsificadas que había preparado, los testimonios distorsionados del doctor Ruiz, las fotos tomadas a escondidas, todo ello con el propósito de enfatizar mi claro deterioro cognitivo. Habló de mi confusión al hablar por teléfono, de que olvidaba nombres de clientes de mi caída en el mercado. Cada palabra que decía era como una aguja clavada en mi corazón, distorsionando la verdad, denigrando mi honor. Llegó el turno de Leonel Acevedo. Se levantó con una postura serena y aguda. Refutó uno por uno los argumentos de la parte contraria. Primero presentó el informe de la doctora Sabrina Rojas, una psiquiatra geriatra independiente de renombre. Señoría, la doctora Rojas ha realizado una serie de pruebas cognitivas exhaustivas a doña Dalia, incluyendo pruebas de memoria a corto y largo plazo, capacidad de resolución de problemas, orientación espacial, capacidad de cálculo simple y complejo, y también pruebas de lenguaje. Los resultados muestran que doña Dalia obtuvo puntuaciones superiores a la media para su grupo de edad. Está completamente lúcida y es capaz de gestionar sus propios asuntos. Continuó explicando el contexto real de las fotos del testimonio del doctor Ruiz, desenmascarando las mentiras y distorsiones. Leonel también presentó mi diario detallado de actividades diarias, demostrando mi lucidez en cada tarea, en cada transacción. Cuestionó enérgicamente el testimonio del doctor Ruiz, obligándolos a admitir que solo había realizado un examen superficial y no había llevado a cabo las pruebas necesarias sin base científica para emitir esas conclusiones. El rostro del doctor Ruiz se puso pálido, estaba torpe, sin atreverse a mirar a Leonel a los ojos. El ambiente en la sala del tribunal se volvió tenso como una cuerda de violín. Entonces Leonel me miró, asintió. Supe que había llegado el momento decisivo. Se volvió hacia la jueza Delgado, su voz firme. Señoría, tengo pruebas de sus verdaderas motivaciones. No solo la codicia, sino también la crueldad y el desprecio por la vida humana. Le entregó a la jueza Delgado una pequeña grabadora. Señoría, me gustaría presentar una grabación proporcionada por Rosita, la nieta de doña Dalia, quien fue testigo de toda esta conspiración. En la sala del tribunal, en silencio absoluto, las voces de Marbella y Rubén resonaron claras, frías y calculadoras. La grabación reveló toda la conspiración, el plan de accidente y la deuda de Rubén. Rubén se sobresaltó al escuchar su voz. El muchacho bajó la cabeza. Todo su cuerpo temblaba.
Marbella tenía el rostro pálido. La muchacha me miraba fijamente como un animal acorralado. Leonel no solo acusó a Marbella y Rubén de fraude financiero, sino también de intento de homicidio. Presentó pruebas adicionales de la policía sobre el sabotaje de mi coche bocho, el informe técnico sobre los cables de freno cortados, que demostraba claramente que no fue un accidente. Y luego reveló información detallada sobre la deuda secreta de Rubén en Oaxaca, la deuda que el muchacho había ocultado por la que había hipotecado la tierra sagrada de la familia. Señoría doña Dalia estuvo a punto de perder la vida en un accidente automovilístico. Hace 2 días, su coche fue saboteado. Las pruebas preliminares de la policía confirman que fue un acto de sabotaje intencional. Esta acción, junto con estas conversaciones grabadas, ha revelado claramente las intenciones de Marbella Vargas y Rubén Zamora. Leonel pidió a la jueza Delgado que considerara cargos criminales. El licenciado Carlos Romero intentó objetar enérgicamente diciendo que la grabación era ilegal y que las otras acusaciones eran irrelevantes para el caso de tutela. Pidió la anulación de las pruebas y la absolución de sus clientes. Pero la jueza Delgado lo interrumpió su voz cortante. Señor Romero, he sido jueza durante 20 años. Reconozco el abuso financiero a personas mayores cuando lo veo. Y lo que veo aquí es una traición cruel, agravada por el desprecio por la vida humana con una clara motivación de codicia. Cuestionó a Marbella sobre la grabación sobre el accidente y sobre sus motivaciones. Marbella balbuceó con el rostro pálido, incapaz de justificarse, tratando de decir que fue malinterpretada y que eran solo conversaciones sin sentido, en un momento de ira. Pero su voz fría y calculadora en la grabación lo dijo todo. La jueza Delgado miró a Marbella y Rubén durante un largo rato, su mirada fría como el hielo. Toda la sala contuvo la respiración. Golpeó el mazo con un sonido resonante y supe que había llegado el momento decisivo. El dolor y la indignación dentro de mí llegaron a su punto máximo. Había luchado y había demostrado mi inocencia, pero el precio a pagar por esta inocencia era la pérdida de un hijo de una familia. El golpe del mazo de la jueza Delgado resonó poniendo fin a una ardua batalla, pero abriendo otro dolor, el dolor de la separación y la pérdida. La sala del tribunal se sumió en el silencio, todas las miradas se fijaron en ella. La jueza Esmeralda. Delgado miró los papeles que tenía delante durante un largo rato. Luego levantó la cabeza y miró directamente a Marbella y Rubén con una mirada implacable. Después de considerar todas las pruebas presentadas ante el tribunal, incluyendo el testimonio de los testigos, el informe médico independiente, el diario de actividades de doña Dalia, el informe de investigación policial sobre el sabotaje del coche y especialmente la grabación autentificada, emito el siguiente veredicto. Su voz sonó clara, firme como cada golpe de martillo en mi corazón. Primero desestimo la solicitud de incapacidad legal presentada por Marbella Vargas y Rubén Zamora con perjuicio. Esto significa que esta solicitud no podrá volver a presentarse. Un suspiro de alivio se escuchó suavemente de nuestro lado, pero el dolor aún estaba ahí. Segundo, ordeno que Marbella Vargas y Rubén Zamora tengan prohibido contactar a doña Dalia Zamora o acercarse a su residencia y taller de cerámica por un período mínimo de 3 años. Esta orden de restricción incluye todas las formas de comunicación directa o indirecta. Marbella tembló, la muchacha bajó la cabeza. Rubén permaneció inmóvil como una estatua. Tercero, remito este caso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que considere posibles cargos criminales por fraude, abuso de personas mayores e intento de homicidio.
La jueza Delgado enfatizó: la Fiscalía revisará todas las pruebas, incluida la grabación y el informe policial, sobre el incidente que casi hizo que doña Dalia perdiera el control del volante. Escuché esas palabras. El dolor y la indignación llegaron a su punto máximo. La justicia finalmente se hizo, pero el precio fue demasiado alto. Cuarto ordeno a Marbella Vargas y Rubén Zamora que paguen todos los costos legales relacionados con la defensa de doña Dalia Zamora, estimados en unos 150.000 pesos mexicanos, en un plazo de 30 días. Y finalmente aconsejo a doña Dalia Zamora que considere actualizar su plan patrimonial de inmediato para protegerse en el futuro. Tan pronto como terminó el veredicto, Marbella rompió a llorar incontrolablemente, sus sollozos resonando en la sala del tribunal. Eran lágrimas de ira y fracaso total, no de arrepentimiento. Intentó levantarse para protestar, pero su abogado Romero la sujetó y un policía cercano la amonestó. Marbella intentó acercarse a mí, sus ojos llenos de odio, como si quisiera quemarme. El policía la detuvo inmediatamente. Me volví para mirar a Marbella por última vez. Mis ojos eran fríos pero llenos de dolor, como si mirara a una extraña. «Lo entiendo perfectamente, Marbella», dije con voz grave y clara. «Estuviste dispuesta a destruirme, a robar mi legado por dinero. Viste a tu suegra no como una persona, sino como un activo a liquidar. Has destruido tu propia vida con tus propias manos». Rubén, con los ojos rojos, de repente se desplomó sobre la mesa sollozando. El muchacho ya no intentaba justificarse ni acercarse a mí, sino que se cubría el rostro y lloraba. Sus hombros temblaban. Sus sollozos resonaban desoladoramente, pero no podían borrar lo que había hecho. Me volví hacia Rubén, mi voz melancólica, sin ira, solo una decepción infinita, como sus propios lamentos. «Rubén, hijo mío, has permitido que tu esposa te convierta en un extraño. Elegiste el dinero en lugar de la familia, en lugar de tu madre y en lugar de tu propia hija. Hipotecaste la tierra de tu padre sin decir una palabra. Tu padre se avergonzaría del hombre en que te has convertido». Rosita me apretó la mano sacándome de esa dolorosa escena. «Abuela, ¿podemos ir a casa? Ya no quiero estar aquí». La voz de la niña era pequeña, como una súplica. Asentí, siguiendo a Rosita fuera de la sala del tribunal, dejando atrás lágrimas, arrepentimientos tardíos y odio. La justicia se había hecho, pero el dolor de perder a mi hijo, el dolor de la traición, aún estaba ahí, más profundo que nunca. Había ganado, pero esta victoria traía consigo una cicatriz imborrable en mi corazón. Cuando la familia se rompe por la codicia, ¿puede una persona encontrar verdaderamente la paz y la curación? ¿Qué crees que pasará después con Marbella y Rubén? ¿Se arrepentirá Rubén realmente? ¿O solo tendrá miedo de los usureros? Había obtenido justicia, pero el dolor en mi corazón seguía ahí, latente como las cenizas, después de un gran incendio. El golpe del mazo de la jueza Delgado aún resonaba en mis oídos junto con los desgarradores sollozos de Rubén. La batalla legal había terminado, pero sabía que el camino para sanar las heridas del corazón apenas comenzaba, y sería mucho más largo y difícil que cualquier juicio. Volvimos a casa, Rosita, Leonel y yo. Al entrar en la familiar casa de la colonia Guadiana, que alguna vez estuvo llena de risas y ahora empapada de lágrimas, sentí un vacío inusual. Leonel, con la dedicación de un amigo y un abogado, no solo se limitó a defenderme en el tribunal. Inmediatamente me ayudó a iniciar el proceso de actualización de mi testamento. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Decidí excluir a Marbella y Rubén de la lista de herederos. Puede parecer cruel, pero no podía entregar lo que había construido toda mi vida a quienes habían intentado despojarme de ello, de forma tan descarada.
En su lugar establecí donaciones caritativas para fondos locales de conservación del arte, especialmente el Fondo de Conservación del Arte Talavera, al que había dedicado toda mi vida, donde mi corazón y mi alma pertenecían. Quería que mi legado se utilizara para alimentar la belleza, no la codicia. Y lo más importante, se estableció un gran fideicomiso educativo para Rosita, que cubría tanto los gastos de su universidad como los de su emprendimiento. Rosita era mi futuro, quien continuaría este legado, no solo el mío, sino el de toda una estirpe. Ella era la luz, la esperanza, todo lo que quedaba del amor, en lo que podía confiar. Inmediatamente después del juicio, Marbella, sin dudarlo, echó a Rosita de casa. No me sorprendió. Para Marbella, Rosita ahora era solo una testigo, un obstáculo. La niña vino a vivir conmigo trayendo algunas pertenencias personales y su guitarra favorita. La presencia de Rosita trajo un nuevo aliento de vida a la casa que había estado sumida en la oscuridad. El sonido de su guitarra, melodías agridulces, resonó en el espacio, calmando mi alma. Comenzó a ayudarme en el taller de cerámica, aprendiendo el oficio de mí, mostrando un amor particular por la técnica clásica del esmalte Talavera. Rosita también se inscribió en clases de arte locales por la noche y comenzó a tocar la guitarra en pequeños cafés de San Leonel, trayendo risas y melodías alegres a la casa. Ella era mi estrella, la mayor fuente de consuelo en estos días difíciles, la razón por la que seguía viviendo. Unas semanas después del juicio, una tarde mientras saboreaba una taza de café caliente, contemplando el atardecer de Guanajuato, sobre los tejados antiguos, sonó el teléfono. Era Leonel. Su voz parecía tensa, lo que me hizo sentir un nuevo punzada en el corazón. Doña Dalia, Rubén se ha puesto en contacto conmigo. Está en un gran problema con las bandas de prestamistas en Oaxaca. Respiré hondo. Problemas. Sabía que este momento llegaría. El círculo vicioso de la codicia y los errores. ¿Qué pasa? Lo golpearon y lo advirtieron seriamente por su deuda vencida. No tiene dinero para pagar. Continuó Leonel, su voz llena de preocupación, pero también con la frialdad de un abogado. Rubén me confesó su deuda en Oaxaca y su papel completo en la conspiración, incluyendo su conocimiento del plan del incidente del bocho. Expresó un profundo arrepentimiento, diciendo que estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades legales. Al escuchar esas palabras no sabía cómo sentirme. Enfado o lástima o una compleja mezcla de ambos, mi hijo, una vez más atrapado en el torbellino de la culpa y el miedo. Había elegido este camino y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Pero, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, la sangre que había llevado en mi vientre. Leonel me transmitió esta información en una llamada telefónica privada. Dijo que Rubén había denunciado a la policía el sabotaje del coche y había proporcionado más detalles sobre Marbella y sus planes. Leonel dijo que Rubén estaba siendo perseguido por usureros y quería la protección policial entregándose. Escuché en silencio, mi corazón apesadumbrado. La imagen del muchacho desplomado sobre la mesa en el tribunal volvió a mi mente, patético y solo. Una tarde, mientras la nieta y yo hacíamos cerámica en el taller, el zumbido de la rueda de alfarero, el suave olor a arcilla, creaban un ambiente de paz inusual. Rosita dibujaba meticulosamente patrones en una pequeña jarra. Sus ojos eran puros y llenos de talento. De repente levantó la cabeza. Me miró, sus grandes ojos brillaban. «Abuela, ¿alguna vez perdonarás a papá? Quiero decir, a mi papá. Lo vi muy lamentable en el tribunal. Se veía muy solo». La pregunta de Rosita fue como una pequeña daga tocando la herida aún sangrante de mi corazón. Dejé la jarra sin terminar.
Miré a los ojos inocentes de la niña buscando la respuesta para mí misma. El perdón no se trata de ellos, mi estrella. Dije, mi voz suave tratando de que lo entendiera. Se trata de no dejar que sus acciones envenenen el resto de tu vida. No pasaré los años que me quedan consumida por la cada amargura, pero eso no significa que olvide lo que pasó. No olvidaré lo que hicieron, pero tampoco dejaré que me controle. Quiero vivir plenamente los años que me quedan sin hundirme en el odio. Le expliqué a Rosita el verdadero significado del perdón. No es condonar el mal, sino liberarse de la carga del rencor. Quería que entendiera que, por grande que fuera el dolor, siempre debemos elegir vivir de forma positiva, mirando hacia adelante. Unos días después, el padre Liam me visitó. Escuchó mi historia, sus ojos amables llenos de comprensión. Habló del perdón, del poder de la fe, y me recordó mi legado de amor. No solo la cerámica, sino también los valores que había transmitido a Rosita. También me aconsejó que considerara si debía darle a Rubén una oportunidad para redimirse después de haber cumplido su castigo, o al menos asegurar su seguridad ayudándolo a entregarse. «Doña Dalia», dijo el padre Liam, su voz suave llena de compasión. «Dios siempre tiene un plan para nosotros. Ha encontrado la familia en el amor, no en la sangre. Pero el camino de la redención siempre está abierto para quienes se arrepienten de verdad si les damos una oportunidad». Pensé en silencio. Había perdido un hijo, pero había encontrado una nieta. ¿Abriría mi decisión un nuevo camino para Rubén? ¿O se hundiría para siempre en la oscuridad de sus malas elecciones? Me pregunté si podría volver a confiar en alguien, pero un rayo de esperanza. Apareció una frágil esperanza de que Rubén algún día pudiera encontrar el camino de regreso, encontrar la paz para sí mismo. Acepté que Leonel mediara para que Rubén se entregara a Etios a la policía. Quizás era la única forma de salvar al muchacho de sí mismo y de los usureros que lo perseguían. Un último acto de amor materno, aunque mi corazón aún albergaba tanto dolor. El tiempo pasó trayendo consigo cicatrices imborrables, pero también sembrando nuevas semillas para nuevos comienzos. 6 meses después del juicio, Leonel llamó para darme la última noticia, una llamada que cerraba un capítulo triste y tormentoso de mi vida. «Doña Dalia», la voz de Leonel al otro lado del teléfono. «Creo que debe saberlo. La Fiscalía ha decidido procesar a Marbella Vargas y Rubén Zamora. Marbella se declaró culpable de fraude intencional y de poner en peligro la vida intencionalmente en el papel de autora intelectual. Recibió una pena de 2 años de prisión y 3 años de arresto domiciliario. Rubén, gracias a su plena colaboración con la policía y su confesión sobre la deuda en Oaxaca, recibió una sentencia suspendida y 3 años de libertad condicional, además de tener que pagar la totalidad de los daños y costos legales de usted, unos 150,000 pesos mexicanos. Escuché mi corazón, ya no sentía la intensa ira u odio de antes. Solo quedaba una calma mezclada con un poco de arrepentimiento por lo que se había perdido por una familia que se había desmoronado. Así que... ¿todo ha terminado de verdad, Leonel? Sí, doña Dalia, todo ha terminado. Sus bienes están completamente asegurados. Su autonomía está protegida. Esa mancha está en sus expedientes, una lección costosa que han tenido que pagar por su codicia y crueldad. Gracias, Leonel, por todo. Me has salvado no solo mis bienes, sino también mi vida. Dije, mi voz sincera. Él no era solo un abogado, sino también un amigo, un apoyo firme que había estado a mi lado en los días más oscuros cuando creí que no tenía nadie más en quien confiar. Una tarde ventosa, Rosita y yo estábamos en el jardín del taller de cerámica Taller Arcoiris.
Este lugar había sido testigo de tantos recuerdos desde los primeros días en que Rafael y yo lo construimos juntos hasta los recientes y dolorosos acontecimientos. Había restaurado y decorado la tierra sagrada de la familia, la que Rubén había hipotecado. Donde estaba enterrado el abuelo de Rubén, cerca del Cerro de la Bufa, la majestuosa montaña que se alzaba protegiendo la ciudad de Guanajuato. Había elegido el lugar más hermoso para colocar una pequeña lápida de piedra con el nombre de mi difunto esposo, Rafael Zamora, su fecha de nacimiento y fallecimiento, junto con una cita que Rosita y yo habíamos elegido juntas. La familia no siempre es de sangre. Son las personas que están contigo cuando todos los demás se van. Esta frase no era solo un recordatorio para mí, sino también una lección para Rosita para las generaciones futuras. Rosita colocó una brillante flor de cempasúchil amarilla sobre la lápida. Sus ojos eran puros, brillando como estrellas. Inclinó la cabeza para mirarme. Cree la abuela que al abuelo le gustaría esta lápida. Sonreí acariciando suavemente su suave cabello. A tu abuelo le encantaría y estaría muy orgulloso de ti, mi estrella. Has protegido nuestro legado, no solo las tierras, las vasijas de cerámica, sino el amor, el valor de la familia. Miré los ojos puros de Rosita. Esos ojos llenos de amor e inocencia, a diferencia de la astucia en los ojos de Marbella. Me di cuenta de lo más importante, no el dinero, no la fama, sino las personas que aparecen cuando todo se desmorona. Las personas que nos aman incondicionalmente. Las personas que reconstruyen con nosotros. Desde las cenizas, el taller de cerámica Taller Arcoíris siguió prosperando bajo mi dirección y la entusiasta ayuda de Rosita. No era solo una aprendiz, sino también una compañera, una sucesora. Rosita estaba aprendiendo el oficio de mí, mostrando pasión y talento para diseñar nuevos y más modernos patrones de cerámica, pero manteniendo el toque tradicional. También comenzó a impartir clases básicas de cerámica a niños del vecindario, trayendo alegría y una pequeña fuente de ingresos, transmitiendo nuestro legado a las futuras generaciones. Las risas de los niños resonaban en el taller de cerámica mezcladas con el zumbido de la rueda de alfarero, disipando los recuerdos dolorosos, reemplazándolos con los sonidos de la vida, de la esperanza. Un día recibí una última carta de Rubén a través de Leonel. El muchacho expresaba un profundo arrepentimiento, aceptaba las consecuencias y pedía perdón hasta Rosita. Decía que había empezado un nuevo trabajo en una ciudad lejana, quizás una ciudad industrial como Monterrey, tratando de expiar sus errores y pagar sus deudas. Lo leí y mi corazón ya no sentía odio, pero el perdón total seguía siendo un largo camino. Guardé la carta como un recordatorio de lo sucedido, pero sin dejar que me pesara más. La vida es un río, y había aprendido a dejar que las olas salvajes pasaran sin aferrarme a ellas. Había aprendido que la confianza debe ganarse, no se da por sentado. Había aprendido que la codicia puede destruirlo todo, incluso el afecto familiar, incluso los lazos de sangre más sagrados. Y había aprendido que el verdadero amor no es lo que dices. Es lo que haces cuando nadie te ve, cuando te pones del lado de la justicia, protegiendo a quienes amas cuando eliges la bondad en lugar del egoísmo. Y ahora tengo a Rosita para ayudarme a vivir la vida plenamente, protegiendo nuestro legado para el futuro. La vida sigue como los patrones de una vasija de cerámica, siempre con nuevos colores, nuevos trazos, nuevas historias. Todo ha cambiado, pero lo más valioso sigue aquí en mi corazón, en esta casa, en la risa de Rosita. He encontrado la paz, una paz interior ya no atormentada por el odio. He cerrado un capítulo triste y he abierto uno nuevo lleno de esperanza, mirando hacia el futuro con Rosita
y mi legado cerámico. Al cerrar esta historia todavía siento mis manos frías como cuando sostenía el teléfono con esas 3 llamadas perdidas. Solo un mensaje. Me sacó de una cena familiar aparentemente cálida y me llevó a enfrentar una verdad que cualquier madre teme enfrentar, la traición de las personas que más amaba. Pero entonces me di cuenta, a veces Dios no nos quita nada, sino que simplemente ilumina los rincones oscuros que nunca nos atrevimos a mirar directamente. Perdí mi ilusión, pero encontré algo más importante a mí misma y a mi pequeña nieta que siempre estuvo del lado de la verdad. Todo lo que pasó no fue para derribarme, sino para recordarme que el amor familiar no se mide con palabras, sino con acciones, especialmente cuando las últimas puertas se cierran. Si mi historia te ha hecho reflexionar sobre quién está realmente de tu lado, déjame un mensaje. Me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo y qué parte de esta historia te ha conmovido. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir acompañándome en estas historias de la vida real, historias de bondad, traición y la fuerza para levantarse, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal. Porque quién sabe, la próxima historia podría ser justo el recordatorio que necesitas.